qué? Padre, para tener acceso. Chicos, ¿le damos o qué onda? Veo sus caras como si hubieran saciado su angustia. Así se ven. Como si ya no importase qué más pasara, ya cumplieron el cometido de vida. Así se miran, ¿vale? Ya supe que les llegó tarde la comida, se les ven los rostros. Cumplieron un objetivo, ¿vale? Bien, vamos a darle este asunto, si les parece oportuno. Más o menos siguiendo ahí, o intentando seguir una relación entre lo que se platica con los chicos, lo que se hace con los chicos, lo que se da de seguimiento con los papás, bueno, también con ustedes, ¿no? Pero cada quien desde su propio campo, ¿vale? La propuesta para hoy es el personal docente. ¿Recuerdan cuál fue la charla anterior? Bueno, no la anterior inmediata, sino la anterior. La vocación. La vocación docente. ¿Qué es vocación? ¿De dónde proviene este asunto? A ver, más o menos. ¿De qué? Vocatio, sí, vocatio, que es llamado interno, llamado del alma, llamado de Dios en esta raíz indoeuropea, y pues, que bueno, se le ha atribuido como a este menester que vienes a realizar a lo largo de tu vida, ¿no? De ahí pues las distintas propuestas que se pusieron aquí sobre la mesa acerca de qué es un docente, es un maestro, qué es un profesor y sus distintas ramificaciones etimológicas, más o menos para darle sentido y estructura, ¿no?, a lo que se hace ahí cotidianamente. Salir un poquito del letargo mecánico, automatizado, en el que nos vivimos cotidianamente, quizás como propuesta inicial es que rescate la esencia de lo que quieres hacer. Pero para ello, pues por eso propongo esta como parte de la continuidad, ¿no? A propósito del IMAP, despersonalización y práctica. ¿Qué se les ocurre con este subtítulo? Despersonalización y práctica. ¿Qué se ocurre? Despersonalización no es cuando no te sientes que no te sientes conectado contigo mismo. Cuando tus emociones, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que leía sobre los soldados o las hermanas que los entrenaban para dejar de sentir empatía y poder hacer su trabajo sin tener alguna repercusión. Entonces, como que no sentirte en contacto con tus emociones o con tu ser, como que verlo por fuera de ti. No, es que lleva mucha razón la compañera, porque justo es como una desapropiación del concepto del yo, y del yo propio, no del yo en relación con la otredad. No, es como desconcentrarse de sí mismo. Justamente en los tratados de guerra, como todos estos textos que salieron a partir de la Gran Guerra y luego la Segunda Guerra Mundial, pues el psicoanálisis ahí se quedó pegoteado en este asunto. Difícilmente podemos abordar cualquier escenario, ya sea desde la investigación, desde los tratados, desde las publicaciones o desde la práctica clínica, si no se aborda la imagen, el imago. ¿Por qué? Porque está pegoteada ahí. Justamente como decía la compañera, estos delirios de los de la guerra, pues, llegaban a despersonalizar. Los tratados de neurosis de guerra son fundamentales para comprender la sociedad actual. Pareciera que seguimos en guerra, pareciera que estamos en un estado neurotizado, en donde la despersonalización es algo que se gesta aquí en la cotidianidad. Vamos a ver qué se ocurrió, ¿no? Para ello, vamos a jugar con este asunto de la imagen, y tratar de la imagen no podemos desligarnos de lo que es la máscara. La máscara desde sus orígenes, desde esta como sonare árabe, como esta lengua árabe del mashare. El mashare tiene también dentro de sus traducciones desde el hebreo al griego un trasfondo. Esta viene del prosopón. El prosopón es
es la palabra que se utilizaba. Tiene más o menos dos compuestos, ¿no? Pros, delante, y opos, faz. Ajá. El antifaz, o sea, es antes de la faz. Esto que está por delante, el prosopón. De hecho, el concepto del profesor, esto que se platicaba en una charla anterior, ¿qué es el profesor? Pues a ver, aquel que viene a profesar, pero la palabra en sí misma, profesor, tiene inscrito este término del prosopón, o sea, es la careta que tienes al frente, justo en ese sofo es emisión de sonido, algo tienes que decir específicamente como para un legado, tienes que profesar algo, y de ahí viene la constitución del término profesor, así que próxima que se pronuncien a sí mismo, pues, soy el profesor, no se acuerdan, ¿qué tenía que decir? Vine a hacer esto, y eso es lo que tengo que decir, y eso es lo que voy a compartir, y este es el legado que quiero dejar. Ajá. Bien, en este sentido, la palabra no queda ahí, o sea, tiene como cantidad de asuntos. Ajá. En ese sentido, los griegos en la Grecia clásica comprendían que para poder comprender la naturaleza, el entorno que les rodeaba, y poder honrar así honorosamente, ¿no?, a estas deidades que se constituían, los mares, los cielos, la tierra, la guerra, el inframundo, las trascendencias, las divinidades, los seres, la agricultura, todo esto lo honraban. Ajá. Para ello crearon las epopeyas griegas, ¿no?, estas grandes tragedias también que se representaban a través del teatro, el origen del teatro griego. Pero para ellos se comprendió que se requería de un prosopón, o sea, una máscara que representara. Y dentro de ello, ahí viene la ramificación de la palabra persona, viene de personaje, de personalización, y a través de esto es persona. No es tan distinto hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, dentro de esta delirante constitución yoica, de saber quién soy, de mi identidad, de la existencia, de saber qué hago aquí, utilizamos un subterfugio que es justo el prosopón, la máscara, esto que nos ponemos al frente. ¿Quién eres en realidad? Digo, vulgarmente a veces se dice, ay, es que es una muy buena persona, ¿no? Pues sí, es una muy buena máscara. Vas a ver lo que hay detrás, ¿no? Sí, vas a ver. Ay, es que yo soy una buena persona. Sí, traes una buena máscara, está chidísima. A saber de lo que hay detrás. Ajá. Porque lo que hay detrás es justo lo que constituye la necesidad de esa imagen. Ajá. Y vamos a verlo en este sentido. ¿Qué es la imagen? La imagen viene del latín imago, que es retrato o copia. O sea, es la copia de algo. Tú, para, por ejemplo, imaginar, estás representando, estás proyectando la copia sistematizada. A través de esta estructura del pensamiento, proyectas, copias, reproduces a través de la imaginación, de lo imaginario, de lo imaginable, depende ya del sufijo que le pongas, ¿no? Pero hablar de dimensiones imaginarias en cuanto a la constitución del yo tiene sus asuntos. ¿Por qué? Porque estás representando una copia. Así como sentirse como esta banda millennial, ¿no? Así, únicos e irrepetibles, ¿no? Igual que los otros 6 millones exactamente que piensan igualito a ti, pues no es propiamente una identidad del yo en esencia, no. Es una identidad del yo social. Ajá. Es algo que se copia, se reproduce, se masifica, como en un estado de producción, como una fábrica de producción de sujetos. Ajá. Michel Foucault, ya les hablé de este tipín. Él sugería que las escuelas, las sociedades en sí mismos, las escuelas, las fábricas, los psiquiátricos y el sistema penitenciario estaba teniendo esta misma reproducción en cadena, o sea, sacando sujetos para que se pudiera sostener esta gran sociedad productiva. Ajá. Pero bueno, acá acerca de la identidad, esta tiene como otra ramificación que viene también ligada a la imagen, pero este viene del idem, que significa lo mismo. Y esto lo pueden encontrar en las bibliografías de los textos, ¿no? Idem, lo mismo. Idem, lo mismo. Idem, lo mismo. Y de ahí viene este concepto de identidad. ¿Cuál es la identidad que te confiere? No sé qué estés copiando, no sé qué estés reproduciendo, no sé qué historia te inventaste, esta gran epopeya de tu vida, pero lo que estás haciendo es una reproducción de la identitas. ¿De qué? ¿De dónde lo viste? ¿De dónde lo sacaste? No naciste con esto.
de algún lugar lo estás construyendo. Ahora, la pregunta es, si este prosopón que llevas al frente realmente tiene o porta los nutrimentos para existirte, o tiene estos elementos de destrucción para fracturarte aún más dentro de esta gran, delirante y significativa sociedad. Ajá. Bueno, lo de la profesión tiene que ver con lo de lo que les decía del profesar, ¿vale? Vamos un poquito acerca del misticismo, los celtas. Nuestra delirante necesidad de identificar identitas hacia algo más grande no es algo nuevo. No, esto viene desde los principios de las civilizaciones, y es más, desde la barbarie. Hay por ahí algunos vestigios de que esta delirante grandeza del ser humano, de no morir en la angustia y en la inexistencia total, se viene a representar en símbolos. Por ejemplo, los celtas utilizaban esta triqueta. La triqueta, bueno, dentro de los gurús ahí todavía lo simbolizan así, como que representa el pasado, el presente y el futuro. Y fíjense que dentro de pues, todas sus investigaciones o todos sus tratados o todas sus formas de representar al ser existente y a sus deidades, y en esta como pasado, presente, futuro de lo que nos confiere como existencia, no andaban tan errados, no andaban tan errados, porque ese tipo de simbolización se sigue practicando hasta nuestros tiempos. Voy a términos un poco más oscuros. En el psicoanálisis existen estas tres dimensiones. Esta figura que es, se las presenté en ¿no? 1 y 3 sillas. Y la voy a seguir trabajando. De hecho, un pequeño tallercín que voy a dar por ahí en un grupo específico, lo voy a montar a partir de ahí. Voy a intentar desdoblar una conceptualización a través del sujeto óntico de la madre, de la figura del padre, de la figura de la madre, de la figura del sujeto y de la figura de lo que representa, más o menos para disipar ahí algunos asuntos, ¿no? Pero bueno, no es el tema. El tema es este. Hay una constitución real, ¿cierto? Esta realidad le confiere que los principios básicos de conciencia, la conciencia fisiológica, la conciencia emocional, la conciencia racional, y dentro de la conciencia fisiológica, los pertenecientes al placer o al displacer. Si hay una frustración fisiológica, todo lo demás, el simbolismo que le representa al yo, lo va a descomponer. Si tiene, mi ejemplo práctico, ¿no? Si eres una persona como prosopón, ¿no? Que vive todo el tiempo en los excesos, te desvelas, no te hidratas bien, te alimentas mal, no duermes a tus horas, todo el tiempo estás alcoholizándote. Y aparte de todo, te aventuras a relaciones destructivas. O sea, por supuesto que este escenario de lo real va a crear una dimensión alterada de la percepción conceptual. Todos los conceptos que se vienen a simbolizar en esta autoimagen, pues por supuesto que van a llegar con una deformada percepción de la realidad. Pues sí, la vida no tiene sentido. O sea, buscar el amor es totalmente infructuoso, ¿no? O sea, llevarme a escenarios de mis compañeros de trabajo, pues bola de grilleros, ¿no? O sea, entonces este escenario totalmente torcido de la realidad viene a representarse en este simbolismo, pero ¿dónde se acentúa? En tu prosopón, en el imaginario, porque a ese no lo engañas, ¿no? Por ahí hay una condensación de materia inconsciente que tiene, por supuesto, esta condensación de energía. Freud lo sugería como la pulsión de la libido, la pulsión sexual, por ejemplo, la de vida, la reproductiva y la de muerte, la extinción misma. A partir de ahí, en este escenario de lo real, en este escenario de la percepción simbólica y en el cómo me voy a representar, bueno, pues ahí está tu prosopón. No importa cuánto te autonombres, ay, es que soy una buena persona, no, ay, es que soy un buen estudiante, ay, es que soy una buena pareja, ay, es que soy un buen maestro, ay,
Por favor, o sea, dime el tamaño de tu imaginario y te voy a nombrar más o menos el tamaño de la grieta existencial que portas. Ajá. Más o menos por ahí va el asunto. Ahora bien, comentaba hace un momento, es cierto que desde la antigüedad, por ejemplo, en estas figuras rupestres de las cavernas de Utah, nada más por un ejemplo, ¿no? Desde las cavernas de Utah, ¿por qué es eso? Bueno, aquí hay un sujetín, ajá, pero lo que representa el sujetín es la grandeza. La grandeza, ¿cómo se representa, por ejemplo, con estas líneas? Las líneas representan la trascendencia, ¿ajá? Como lo que podremos nosotros hablar, ¿no? Si nos vamos a una tontada total. Por ejemplo, la pirámide de Maslow, ¿alguna vez alguien la ha visto? ¿Sí? Como estas necesidades, primero de protección, después las de ambiente, después las afectivas, después la verdad, hasta llegar a la realización. Jamás vas a llegar a la realización, eso es un hecho, ¿no? Digo, perdón por decirlo así, pero no sé si ya lo entendí. Y no vas a llegar porque el ser humano es un ser insaciable. No vas a alcanzar la saciedad de la realización. O sea, jamás en la vida. Por ello, siempre se ha jugado con esta imagen de grandeza. Una cosa es representar el onto, como esta dimensión óntica del yo, hacia una grandeza alcanzable, y otra cosa es lo que se empieza a gestar en una sociedad totalmente mecanizada, automatizada, y con este gran cerdo capitalista que nos cae encima. Tenemos este tipo de imágenes por todos lados. ¿Sí? ¿Sí la alcanzan a percibir? ¿Sí? ¿Qué se ve ahí? Un unicornio. Un unicornio, ¿pero qué es? ¿Qué? Una sombra del imaginario. Ah, fíjense a qué grado de inexistencia colectiva hemos llegado, que la fantasía es nuestro último recurso. O sea, una cosa es dimensionar la grandeza de la trascendencia a través de un ente más grande que yo para poderme apropiar de eso y entonces crecerme como persona, como sujeto, como humano, como un ser existente. Y otra cosa es meterme al tren del delirio y empezar a psicotizarme, neurotizarme con escenas fantaseosas de lo que jamás vas a ser, de lo que jamás has sido y de lo que no eres en sí mismo. Ajá. De esto está atropellada la pedagogía, la psicología, la medicina, tal vez la filosofía y en cierta medida tal vez la antropología y la sociología se medio salvan en ese sentido, pero todas las demás profesiones estamos corrompidas, prostituidas y avasalladas por estos burlescos signos de representación. Ajá. Nos atrevemos a formar sujetos a través de la fantasía, diciéndole, no, tú te tienes que sentir bien, si ves un gatito, él se siente como un león, ¿no? Tren de la esquizofrenia, ¿no? O sea, lo está psicotizando. Después nos preguntamos, pues, ¿por qué no ponen atención? ¿Por qué están todos delirantes? ¿Por qué están...? ¿Cómo les dicen? Ay, trastorno de déficit. Ay, no manches, por favor, o sea, pues si todos estamos alimentando este estado psicótico, porque nosotros mismos estamos psicotizados a través de ello, ¿no? Vivimos en una sociedad meritocrática, ajá, en donde pareciera que el mérito va de menos a más, 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 pero ese más llega un momento en el que es inalcanzable porque es ficticio, ¿sí? Y entonces, por ahí no va la cosa. Ajá. ¿A dónde quiero llegar? A la existencia del sujeto en sí mismo. Por ahí hay unas hojas, ¿sí? No. ¿Son estas? Ok, bien. A diferencia de otras charlas, voy a tomar una y pasar a los demás compañeros. Profesora, ¿puede tomar uno, por favor, y pasar a los demás compañeros? Bien, yo puedo seguir aquí parloteando, ¿vale? Pero, ¿qué les parece si lo llevamos un poquito más a la práctica, ¿no? Vamos a ver qué alcanzamos a dimensionar y a representar en estos escenarios. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien sencillo. Miren, si tenemos tres dimensiones, lo real, lo simbólico y lo imaginario, que constituyen al prosopón,
Pregúntate, pues, ¿quién carambas eres? ¿O quién crees que eres? ¿O quién te asumes que quieres ser? ¿No? A través de la imagen, ¿cierto? O sea, se figura como la grandeza. Este tipo de conciencia, ojo aquí, ahí les voy a picar el orgullo si me lo permiten, por favor. Pero este tipo de conciencia, nuestros antepasados primitivos la tenían lúcida y perfectamente clarificada para poder representarse en un entorno. Sería ridículamente impensable que a este grado de la evolución no podamos poseer este dote de representarnos a nosotros mismos. Una dimensión imaginaria, lo que quiere ser, y lo que quiere ser, ahorita se los pongo, ¿no? Tiene sus sitios, ahorita se los conceptualizo. La profesión, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer aquí, por ejemplo? Vamos a tratar de no divagar, aquí nada más. Aquí tienes un prosopón. No creo que te vayas con este prosopón a tu casa, te van a mandar a volar, ¿no? O sea, ¿qué les vas a decir? Siéntense y cállense, por favor. Fuera de aquí. ¿Sí? O sea, divorcio seguro, ¿vale? No, que no lo hagan, por favor. Les va a ir muy mal, ¿saben? No, o sea, la careta es al acto, nada más, para que puedas representar el profesare. No sé qué carambas te inventaste desde tu temprana infancia o por qué decidiste ser docente, pero eso que decidiste ser docente es en el acto, es con un alumno, es ahí con este instrumento, es el único momento en donde puedes desdoblar este espíritu de vocación. ¿Lo quieres representar allá afuera? No, pues tómate un clonazepam ya de una vez. No lo vas a lograr, te vas a neurotizar, ¿vale? Es imposible. Y en este sentido, ¿quién lo porta? Lo porta una persona, ciertamente, lo porta una persona. Esta persona, bueno, pues está ahí como constituida, por supuesto, por una dimensión tal vez de género, o tal vez de una distinción clara del yo soy este. ¿Por qué? Porque yo no soy el otro. Y ahí, ojo, caemos en la trampa como pichoncitos. Un ejemplo. Imagínense este caso, y porque el otro día me sucedió, hablando en una escuela, me dicen, oye, ¿sabes qué? Hubo una bronca acá, ¿por qué no vienes? Ahí como amenizar el asunto con los padres de familia en un 5º grado, y los chavitos de por sí viven en campos minados, ¿no? Ya más o menos expliqué que es un campo minado, entonces pues vienen neurotizados, y vienen neurotizados aquí, pero en ese sentido de que vienen neurotizados aquí, todavía vamos a neurotizarlos un poquito más, tocan la campana del recreo y ¡yeah, recreo! Siéntense aquí en el recreo. Sí. No corren, no se muevan. 15 segundos así de... como si estuviera poseyéndole un ente demoníaco, moverse. Pero entonces es la frustración fisiológica, social, representativa, emocional y racional. Su sentido de existencia es plenamente nulo. Ajá, porque no puede desdoblar absolutamente nada. ¿Vale? En ese sentido, bueno, pues se puede jugar con eso. Pues sí se puede jugar con eso, siempre y cuando no te lo creas de que es la medicina social. ¿Vale? No, ya que te lo creas es delirio tuyo. El que se tenga que hacer, pues son asuntos institucionales, son asuntos de la norma, de la regla, de pues, hay que mediar esto, pues órale va, negociarlo con tus alumnos o a ver cómo se pueden desplazar, flexibilizarse, eso ya depende de ese prosopón que tengas como docente, el que conduce, ¿sí? ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces, en ese sentido, fíjense lo que pasó, los chavitos delirantes agarraron, o sea, fíjense, un delirio total, agarraron la punta de los lápices, la mordieron y las puntitas comenzaron a aventarlas. Así. Los chavitos, pues sí, ¿qué querías que hiciera? Pues ya no pueden hacer más que mover el dedo así. ¡Ay, ya le cayó el otro! No, la maestra se descompuso. ¿Sí entienden el término descomponerse? Oh, yo sé que aquí no pasa. Yo sé que aquí no pasa. O sea, no sé cómo han hecho desde el misticismo hasta el razonamiento crítico más elevado. Pero no, aquí no se desalina. No, esos chakras siguen, miren, así, alineaditos. ¿Ah? Una evolución de conciencia que ustedes portan, pero verdaderamente como para llevar a un estandarte. Pues esta maestra no lo tuvo. Y entonces lo que pasó fue que dijo, ¿quién se está agrediendo? Y se empezó a desfigurar. Y se descompuso.
¿Quién sabe su prosopón en su conceptualización simbólica de lo que se le encomendó hacer, decir o actuar, representar? ¿Quién sabe qué pasó? Pero se quedó. ¡Paren todo! ¡Las loncheras! ¡Abran todas las loncheras! ¡Abran las mochilas! Vamos a ver quién está aventando las puntitas. Pues a parar máquinas. O sea, se empezó a desconfigurar la pobre. Hasta el grado de que no sabía. Encontró 10 puntitas. 10 puntitas, 10 reportes, 10 papás ahí en fila con una cara de... ¿Qué pasó? No, porque aparte les dijeron, mamá, papá, ¿puede venir por favor? Porque no podemos contener a su hijo. Yo de veras le pregunté al profesor, dije, ¿es en serio que eso le dijeron? ¿Es neta? Están desencajados los papás, no saben ni qué onda, ¿no? Aquí el asunto es que, o sea, verdaderamente la profesora se quebró, ¿eh? O sea, sí se rompió por dentro, algo le pasó, no está chido. O sea, no está chido porque verdaderamente vivió un tormento, ¿eh? Aparte vivió una encomienda. ¿Qué es lo que se puso el jueves? No, bueno, ya, aparte de todo, a la profesora le fue muy mal. Porque para cuando el director se enteró de qué había sido realmente, pues así se le quedó viendo así como diciendo. Tómate unos días, no sé, o salte a orear, o no sé, a ver qué pasaba, la pobre, ¿no? Realmente no se la pasó chila la profesora, le tocó por todos lados. O sea, con lo que creyó que estaba pasando, aparte los padres de familia, no, bueno. Pues ahí sí se tuvo que amenizar, estaban súper enojados, algunos hasta en su trabajo estaban, por unas puntitas de lápiz. Parece que fue un poco exagerado. Pareciera que fue un poco exagerado. No sé, digo, a razón del criticismo de cada uno de ustedes, pero creo que se voló un poquito la barra. Sin mencionar el director que todavía estaba encima de la profesora. Y luego todavía los compañeros estaban haciendo bullying. No le fue chido, ¿sale? O sea, se descompuso en todos sentidos. Aquí el tema, o sea, y lo verdaderamente serio y trágico del asunto es, ya platicando con la docente, a ver, oye, ¿qué te pasó? Ya en serio, ¿qué pasó? Es que me encargaron este grupo, me lo encargaron mucho, porque es un grupo que ha tenido muchos problemas. Todos los grupos han tenido problemas todos los años. Pues sí. No, pero es que yo nunca he tenido problemas. Además me dijeron que yo sí podía con este grupo. Por eso en la junta de consejo me dijeron, es que tú sí puedes. No, y de grandeza sí. Algo se quebró. ¿Qué se quebró? Su imaginario. Pero no se quebró solo su imaginario, sino el concepto de lo que ella cree que iba a hacer, que era controlar ahí, condensar en una sola figura a 33. No. A ver, gente, vamos a platicar, siéntate, echa de airecito, a ver. ¿Sale? ¿Por qué? Porque eso no existe, es delirante. ¿Vale? ¿Y dónde se fue a acentuar? Por supuesto. Ella empezó a platicar acerca de todo un desequilibrio. Dice, es que ya estoy demasiado cansada, no duermo bien, nada más estoy pensando en a ver qué hacer, estoy pensando en que los padres de familia no empiecen a cacarear por allá, y estoy pensando, o sea, esto le llevó a trastornos alimenticios, trastornos de sueño, o sea, ya meterse con su yo real, el bulto, expuesto a una somatización constante. Oye, pues por supuesto se iba a descomponer con cualquier, con un lápiz, pero pudo haber sido una mentada de madre, o pudo haber sido un avioncito, pudo haber sido lo que sea. El sujeto ya estaba quebrado, el imaginario le cayó de peso, la hiper o sobre conceptualización de la idea la avasalló. Ajá. Y lo que estaba haciendo es justamente en dirección opuesta a lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué era qué? Abordar el grupo. El grupo se la tragó así, como alfiletero, la tenían como simbólicamente, ¿no? Con un plato botanero, así se la está tragando los chavitos. Pues claro, no está chido. Aquí el único que se queda cercenado eres tú, pero por ti mismo. Que el otro te nombró, te dijo que sí, que tú eres... Bien, qué chido, pues vamos a negociar con esto. Pero de ahí a que tú te lo creas, ojo, tú te quiebras. Y no está padre, tienes que estar entero. ¿Para qué? Para ti, para poder ejercer tu práctica vocacional. ¿Sale? Bien,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya todos tienen hoja, ¿verdad? Ubican. Hay una hoja de sobra. También sucede en lo inverso, ¿no? También sucede que llega, se sienta y todo está hecho un caos, Y te vale. como que le vale. Sí, ahí también hay una despersonalización, pero en un sentido disociativo. Me disocio de esto que pues lo estoy viendo, pero eso es como un sentido de negación. Exacto. Negación, lo niego como, pues como cuando, digo, no sé, ya se van a decir que no, pero alguna vez les han sido como infieles, les han puesto el cuerno, ¿no? Así de, ¡güey, tu carro! Así de, no. Pues si yo ni carro tengo, ahí no me acordaba que tenía carro. Pues claro, es una negación. O sea, la realidad es tan avasallante que te anulas, porque no lo puedes ver, no lo puedes procesar. O sea, muchas veces no es ni siquiera porque te quieras hacer guaje, no, es que realmente no lo puedes procesar todavía, por eso no lo puedes ver. O sea, nuestro sistema frontal es mágico. O sea, si no quiere ver algo, no lo va a ver. Ajá. Y en ese sentido digo, a lo mejor es un mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, préstame una plumita, por favor. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto parece un alien, pero ustedes no lo hagan así. Yo lo hice a la ventana, gracias. Aquí, en su hojita, van a hacer un prosopón. Ajá. Pero ¿qué es lo que van a representar? A ver. ¿Qué figuras, íconos, símbolos, figuras, formas representativas tendría que tener esta máscara que portas aquí diariamente? Tienes que no sé cómo mencionarlo, porque ahorita pues no tienes propiamente alumnos. Ajá. Recuerden que es en el acto, pero bueno, regularmente cómo te muestras ante tu práctica docente. Ajá. Tienen que tener estos elementos. ¿Qué quieres ser? Ajá. ¿Qué es lo que crees que eres? Pero ¿cómo te la estás pasando ahora? O sea, tiene estos tres elementos representados aquí. ¿Qué les gusta? ¿2 minutos? Adelante. ¿Cómo? Voy a decir como a los chavitos. Deben de estar hablando, si no, no lo repito, ¿eh? A ver, hay un prosopón. Hay que hacer un prosopón, ¿sí? Pero lo vamos a decorar. ¿Cómo lo vamos a decorar? Con simbolismos, con formas, con figuras, con representaciones, con símbolos, con iconos, con lo que puedas, tengas y quieras. ¿Y qué es lo que va a dimensionar? Ese gran ser anhelado, o sea, lo que quieres ser, esa dimensión imaginaria, lo que crees que eres, pero como realmente te la estás pasando. Ajá. Las tres cosas. Sí, claro. No podría ser. No, Para una, para otra. No es un tótem. Ahorita vamos a los tótems. Es diferente. Primero el prosopón. Ajá. Porque cada quien. De hecho, esto lo hacen diario. Lo hacen diario. A ver, ya que nunca les han servido inglés. O sea, es la última Coca-Cola del desierto, cada uno de ustedes. ¿Alguna vez han invitado al cine a alguien? No, tampoco. A ver, ¿sí están vivos? Sí. Ah, bueno, ok. ¿Qué? Al cine, al hotel, a comer, o sea, ¿sí? A ver, ¿qué carajones? ¿Cuál es el prosopón a una entrevista de trabajo? Así de sencillo también. O sea, no es que te estés falseando, no. Es que haces una representación de ti en ese momento, de lo que eres en ese momento. Así cuando invitas a alguien a comer, así cuando invitas a alguien a coger, así cuando invitas a alguien a estudiar, así cuando invitas a alguien, o sea, no lo tienes siempre igual. O sea, esto se va transformando de acuerdo a la necesidad. Pues lo mismo haces todos los días ahí en tu salón de clases. Adelante, por favor, chicos. Tiene miedo.
Ay, ¿es neta? Ya, doble sardina. Gracias. ¿Cómo van, chicos, chicas? Pero aquí le vamos a ver cómo eres en frente de a ver cómo eres. ¿Cómo van? Está sudando ahí su vida. Bueno, acá atrás sí. ¿No te mandó tu mamá con la lapicera? Ah, no se vale que era concurso de pintura de dibujo o qué. Mira, pero. Prosoponcio, ¿cómo se llama? Tu prosoponcio. Sí, tu máscara. Ah, muy bien. Tu prosoponcio. Tienen mis caritas felices aquí, mis ojos siempre uno por aquí. Que venga de enojada que es diferente. No se te ocurra, dice. ¿Sí? ¿Bien? Ok. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Propongo, digo, dentro de muchas otras propuestas, le pensé mucho, pero se me ocurrieron estos 4 pines, que no son poca cosa dentro de la historia de este delirante sistema sociopolítico. Por una parte, Hobbes, ¿no? ¿Qué es lo que sugería Hobbes? Bueno, él tenía como un término muy específico, Homo homini lupus, que quiere decir, el hombre es lobo para el hombre. No hay ser más ruin que el hombre. ¿Por qué? Porque nos destruimos a nosotros mismos. Y es por ello que en su libro, por ejemplo, el Leviatán, él sugiere que el Leviatán viene a representar esta figura mítica, bíblica incluso, que viene a ser la ley, que te va a poner en orden. Pero aquí lo que se puso en juego no fue nada más una constitución de leyes, no, sino una entrega total de la existencia del sujeto social. ¿Por qué? Porque para que yo pueda conferirte ese gran poder a ti, las leyes, el Leviatán a lo que se refiere, tengo que entregarte mi vida para que tú la protejas, para que el otro no me haga daño, para que no me robe, para que no se apropie de lo mío. Bueno, por eso Hobbes sugiere que somos el Homo homini lupus. ¿Por qué? Porque si bien existe esta gran bestia que es el Leviatán, existe otra gran y peor enorme bestia que es el Begemón, o sea, nuestro instinto bestial que tenemos, que portamos. Otro contractualista por ahí que surge un poquito más adelante, pero en Francia, es Rousseau. Rousseau lo que sugiere, nunca los corrigieron con este nombre en la prepa. No se dice Rousseau, se dice Rousseau. Ay, era terrible eso. Pero bueno, yo también fue. Dice Rousseau, que el hombre nace bueno.
es la sociedad que lo corrompe. Este gran cúmulo de normas tan estrictas, tan rígidas, tan severas sobre un sujeto social es lo que lo va a corromper y va a extraer de él lo peor en sí mismo. ¿Por qué? Porque es demasiada invasión, demasiada agresión, demasiada esclavización. Por eso sugiere Rousseau que, bueno, el hombre nace bueno, es la sociedad, las instituciones y la ley que lo corrompe. Ajá. Tenemos estos dos puntos de vista. Sin embargo, hago otra propuesta desde el campo filosófico, por supuesto. Bergson. Henry Bergson sugiere por aquí en sus tratados de la risa, pocos filósofos hablaron de la risa en sí mismo. Él cree que la risa es como un protolenguaje. Ajá. Es como esto que la humanidad ha dejado como, en este gran legado de la historia de la humanidad a través del lenguaje y de la comunicación. Muchas de las especies todavía tienen este mecanismo de advertencia. Por ejemplo, las zarigüeyas. Sí, se ubican las zarigüeyas, ¿no? O sea, cuando una de ellas está como distraída, hay otra que emite un sonido, ¿sí? Pero pareciera que esta se está riendo. Sí, no sé cómo hacerle, como zarigüeya, ¿no? Pero es, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Sugiere que el ser humano viene de por ahí porque obviamente estábamos expuestos a estas grandes bestias salvajes. Ajá. Y entonces cuando alguien estaba aletargado, cuando alguien estaba adormilado o simplemente distraído, había otro que se reía, y este tenía un doble eje. ¿Por qué? Y es ahí por lo que sugiere que es un protolenguaje, porque es binario. Por una parte es como asentar pues mi supremacía ante el otro, porque yo estoy vivo y tú eres un no vivo, estás distraído, estás aletargado, ¿sí? Y por otra parte, esta emisión de sonido avispaba a la otra persona, ¿para qué? Para estar justo a la orden de cualquier tipo de depredador, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas especies lo siguen teniendo este tipo de lenguaje. Ajá. Lo que pasa es, según sugiere Bergson, es que esto de la risa es un lenguaje que se ha extendido hacia todos los campos. Lo risible es como la parte más baja de la conciencia. ¿Alguna vez se han reído de alguien que se tropieza? Sí. ¿Alguien se ha reído cuando ustedes se tropiezan? Sí. Ok, es la parte más baja de la conciencia. ¿Por qué? Porque lo único risible es, eres como un no vivo, eres como un mecánico. Eso me da risa. ¿Por qué? Porque yo me asiento en la supremacía. Yo sí estoy vivo, yo sí estoy avispado, tú no, tú estás como lento, ¿no? Torpe, mecánico en ese sentido. Ajá. La risa tiene como este sentido, pero eso es lo risible, lo meramente risible. La comicidad tiene otro aporte. Entre la comicidad, desde la constitución del teatro griego hasta hoy, 2018, ¿sí? Jugamos con la comicidad, pero ¿qué es la comicidad? Nos reímos de nuestra propia tragedia, eso es cómico, pero no quiere decir que haya una conciencia del entorno total. Ejemplo, ¿han visto los programas sabatinos en televisión abierta? Digo, por mero laboratorio experimental. Un día, préndanle a la tele, ahí, vean, ¿qué es lo que se está gestando? Pero ¿de qué se están burlando? Ridiculizar los escenarios biopolíticos. Ajá. Y nos da una risa porque es como un aliento de libertad lo que tenemos ahí, reírnos de nuestra propia desgracia, pero sin conciencia alguna de ello. Bergson sugiere que el humor tiene otro asunto. Es como la conciencia del entorno total, apropiarse de eso, darle un giro, transformarlo y hacer humorístico algo, pero con un mensaje específico de enseñanza. Eso es lo que porta el humor, a diferencia de la comicidad y a diferencia de lo risible. Ajá. Dentro de estos asuntos de las leyes, las constituciones, las normas, de quién soy, de quién quiero ser, este asunto de lo risible, lo cómico y lo humorístico es un parte fundamental. ¿Han visto, por ejemplo, películas de Woody Allen? ¿Alguna película de Woody Allen? Melita Belinda, Toma el dinero y corre,
Hay una comercial que salió que es Match Point. ¿No? La provocación. Bueno, vean películas de Woody Allen. Vean películas de Woody Allen. ¿Por qué? Porque en estas películas de Woody Allen se plasma una absurda realidad, pero apropiándose del entorno de lo ridículo. Le da como todo un giro y hace con un mensaje humorístico. Despierta. Y eso es lo que contiene el humor. O sea, el humor en sí mismo, no la vulgar comicidad o no lo meramente risible. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque ha sido parte fundamental de esta válvula de escape que tenemos ante esta dimensión imaginaria. Nos podemos reír de nosotros mismos. La pregunta es, ¿en qué forma te estás riendo? ¿En lo visible, la baja conciencia? ¿En qué? ¿En la comicidad? O sea, solamente representar la menesterosidad de la vida tan mecánica que vivimos, o realmente en un sentido humorístico, dándole un giro y trascendiendo hacia la conciencia anterior, ¿vale? Entonces es como una pregunta. Pongo a Heidegger aquí, ¿por qué? Porque tengo por ahí un mensajito de Heidegger en uno de sus textos que se los quiero recomendar. Pero antes de esto, quiero pasar al ejercicio número 2. Los tótems, ¿se ubican un tótem? Sí. Ok, bien. Es algo muy curioso, pero los tótems se vivían en todas las sociedades primitivas, en todas. No había sociedad que no tuviera un tótem. El tótem está ligado al tabú. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa el tótem? Las prácticas de consumo, los usos, las costumbres, tu cultura, tus saberes, lo que quieres ser, quién te representa, o sea, como estas dimensiones imaginarias, pero de toda una comunidad. Pero a su vez, el tótem está dotado de prohibición. ¿Por qué? Porque dentro de estas leyes, ahí medio hobbesianas, también te pone qué es lo que no debes de hacer, ¿para qué? No como un método de castigo. De verdad, nuestros ancestros primitivos eran genios en este asunto de la socialización. Hoy pareciera que vamos en una dirección involutiva hacia esto. ¿Por qué? Ellos en este tótem no buscaban leyes que castigaran, no, sino unas leyes de prohibición para que te pudieras convivir mejor, no para castigarte. Y en ese sentido, bueno, yo les propongo algo. Ustedes son expertos en este sentido. Yo no tengo este instrumento, no tengo esta herramienta, no podría enseñarle a amarrarse la agujeta a nadie. Ustedes sí lo portan. Si ustedes pueden desdoblar este ejercicio allá en su práctica diaria, tal vez podrían abordar un sentido de gregarismo, una identidad colectiva hacia un grupo que se cuide, que se proteja, que se conviva, pero como en un sentido de pertenencia íntimo, lo que tenían los clanes, lo que vulgarmente hemos perdido. Y para ello les propongo que sus ídems, sus prosopones, lo pongan aquí, representando ese tótem. No sé quién te inventaste que eres, no sé quién te vayas a inventar el lunes que eres, pero lo que eres está plasmado en ese dibujo. Porque incluso hasta jugando con, si dijiste, ay, qué chido, ahí estás representado. O te dibujaste así delirantemente en esa grandeza, no sé, ahí estás representado. O en una negación, o en un enojo, o en una resistencia, como sea, ahí estás. ¿Y sabes qué? Irremediablemente tienes a tu comunidad, tu clan, tu mini clan, tu biopolítica expuesto a este totemismo. ¿Vale? Dígame. A ver, es esta máscara o vamos, es modificable en cuanto a tu estado de ánimo. Porque no, bueno, mi pregunta va encaminada a que no siempre vas a tener esa misma máscara. No. Va a influir, vamos, tu vida cotidiana. Porque a lo mejor hoy me va muy bien, pero mañana me va muy mal. Pero eso no, vamos, ¿qué tanto influye o cómo influye para tu forma de ser o tu forma de ser el profesor, el que educa, el que dirige? ¿Cómo, vamos, es que como que no logro en aterrizar esa parte? Bien,
Vale, a ver, chicos, váyanlo colocando, si les parece oportuno, por favor, perdón. Váyanlo colocando, contesto por allá, aquí hay un Durex, pónganse de acuerdo, ármenlo. Pero lo siguiente, hay una esencia del ser, que no es ese imaginario. La esencia, el alma, por así decir, desde Aristóteles hasta Freud, si quieren, no se pierde. En esencia, ¿cuál es su nombre? Luis. 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 Hay un Luis en sí mismo. No puede haber otro Luis. Puede haber otro profesor. Puede haber otro hombre. Puede haber otro... ¿De qué eres, profesor? De educación física. Puede haber otro maestro de educación física. Puede haber otro compañero. Pero no hay otro Luis en sí mismo. ¿Ah? Ciertamente, el entorno con lo que tenemos alrededor viene a fracturar, pero ¿qué es lo que se fractura? El prosopón. Máscara está quebrada. Sí, se me ponchó una llanta, me multó un tránsito, me acaban de decir que mis hijos reprobaron, mi esposa se fue con otro y aparte llego y el director trae una cara así como desfigurada, mis compañeros no sé qué me dijeron, me están echando grilla y todavía una mamá me dice que me va a demandar. Ándale, no es como el mejor de los días, ¿estás de acuerdo? Pero, ojo, ¿qué es lo que se quiebra? Si a Luis le pasa algo en sí mismo, que se quiebre, ese día no vas a estar de los mejores ánimos, tal vez tu prosopón es refunfuñón, pues, o negación, o simplemente está abstraído de lo que ya está sucediendo, ya no quiere saber nada, ¿ah? Pero ese prosopón se cae. Cuando lo necesites, se cae. Y queda Luis en sí mismo para aportar otro prosopón. Pero si se quiebra Luis, ahí te sigues de filo por los próximos 3 décadas. No está chido. Sí, dando la acción positiva o negativa, aunque yo logro entender que tú nos estás es que la despersonalización A ver, chicos. la despersonalización es el tema que tú estás dando, basándose en esa trinidad, consiste en algo en cierta forma, hasta cierto grado necesario o posible. Como yo lo entiendo, al momento de tú nacer, compras una membresía que tu sociedad, tu cultura, tu lenguaje, tu religión, te van limitando, te van causando hacia, ¿no? Pero el ser humano no es solamente un ser social o biológico, ¿no? También nace con una esencia que es una que habla que le estabas conociendo ahorita, nace con una esencia tal vez definida en lo emocional y en lo intelectual, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el poder generar ese tipo de despersonalización te conlleva a que tu consciente esté trabajando con un Soy un ojo en blanco. te hace encontrarte. Ni te ves, tú sí es más de rematar. Es que tiene estos dos matices, como bien lo comentas. Es un sentido, pareciera que sí, porque la despersonalización, voy a poner el ejemplo de la compañerita profesora de 5º grado, ¿no? O sea, se quebró, ok, hubo una despersonalización brutal ahí, perfecto. Tenía un concepto de Miedo. ¿Qué es lo que se quebró? En este caso, pues sí se quebró ella, porque realmente se encarnó ese imaginario. Pero aún ahí hay un matiz positivo, porque lo único posible que tiene después de su extinción es el resultado. Claro, llegar a un punto de catástrofe que llega a